Bienvenidos a nuestra primera sesión del curso de precios unitarios básico avanzado con el software Neodata. Vamos a comenzar nuestro primer tema, que es introducción y aspectos generales de los costos en la construcción. Vamos a ver principalmente las definiciones básicas que se van a ver involucradas en este curso. Comenzamos con el primero, que es presupuesto. Según los autores económicos y contables, un presupuesto es el costo estimado de un producto o servicio. En este caso, nosotros vamos a enfocar esa definición a la ejecución de una obra. Este presupuesto se va a basar en la previsión total de los costos que se involucran para poder ejecutar una obra, incrementados con un margen de beneficio, que en este caso va a ser nuestra utilidad y va a ser contemplado de diferentes maneras. Posteriormente tenemos otro elemento que es el catálogo de conceptos. El catálogo de conceptos va a ser el listado de actividades que va a contener nuestra obra, en la cual van a venir cantidades, características de cada uno de los trabajos y los servicios necesarios para la construcción de un proyecto ejecutivo. Debemos de recordar que el proyecto ejecutivo viene integrado por los diferentes planos que nos integran nuestra obra, desde los planos básicos, que son los de trazo, hasta acabados, instalaciones, estructura, pasando por todos los procesos constructivos que la obra lo requiera. Nuestro proyecto ejecutivo va a estar definido por el tamaño de nuestra obra. Sin un proyecto ejecutivo es imposible tener un catálogo de conceptos. Este documento debe de estar organizado en diferentes niveles y jerarquías, a las cuales vamos a llamar partidas y subpartidas. Estos elementos van a ir ordenados de manera cronológica, ya que en la planeación de nuestra obra, las partidas y subpartidas van a ir determinadas por el proceso constructivo. Es bien importante que consideremos que nuestro proceso constructivo nos va a facilitar mucho la integración y el orden de nuestro catálogo de conceptos conforme van a ir avanzando cada una de las etapas dentro de la construcción. Esto nos facilitará a la hora de hacer toda la calendarización de nuestra obra. Tenemos la definición de precio unitario. Esta definición que nosotros les otorgamos aquí en el curso parte de la Ley de Obras Públicas. Nos basamos mucho en este curso en las leyes, puesto que la obra pública es muy puntual en ciertas características. La definición de precio unitario, según el artículo 45 de la Ley de Obras Públicas, es el importe de la remuneración o pago total que se debe de cubrir al contratista, y esta se hará por unidad de medida. Esta unidad va a ser la que va a regir nuestro precio unitario. Es decir, si nosotros hacemos una losa de concreto y en proyecto ejecutivo la medimos en metro cuadrado, por metro cuadrado nos van a hacer el pago de cada uno de los trabajos que se involucran en esa losa en particular. Hay muchísimas unidades de medida para obra. Tenemos desde los más tradicionales, que son metro cuadrado, metro lineal, metro cúbico, kilogramo, tonelada, aunque también existen diferentes unidades que a lo mejor no vemos de manera tan constante, pero también se deben de considerar como unidades de medida, siempre y cuando sean medibles. Muchas veces nos encontramos con catálogos de conceptos que utilizan la unidad lote. La unidad lote como tal no funciona como unidad para precio unitario, porque diferentes conceptos pueden manejar la unidad lote, pero sin describirnos a qué se refiere el lote, va a ser imposible ponerle un precio. El precio unitario está integrado a su vez en dos principales rubros, lo que es el costo directo y el sobrecosto. En esta primera parte nos vamos a enfocar al costo directo. ¿Qué es el costo directo? Es lo que nosotros como contratistas vamos a gastar para ver nuestro producto o nuestra unidad de obra terminada. Este costo directo está integrado por materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Posteriormente, nuestro siguiente elemento del precio unitario es el sobrecosto, el cual está integrado por indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. En esta primera parte nos vamos a enfocar a lo que es el costo directo. Ok, vamos a comenzar con el primer elemento del costo directo, el cual son los materiales.
La definición que tenemos de materiales van a ser los insumos necesarios para la realización de los conceptos de trabajo indicados de acuerdo al proyecto. Es muy importante que consideremos que estos materiales siempre nos los va a dar el procedimiento constructivo y obviamente la descripción que venga a nivel catálogo de conceptos. Posteriormente tenemos la mano de obra, que va a ser el esfuerzo físico y mental que emplea un trabajador para fabricar, mantener o reparar un bien. El término también se utiliza para nombrar a la remuneración de este trabajo, es decir, el precio que se le va a pagar al trabajador. Esta mano de obra que nosotros vamos a ver dentro del costo directo es únicamente la fuerza de trabajo que se va a emplear para ver nuestro producto terminado. En esta mano de obra, obviamente, vamos a considerar a las cuadrillas de trabajo. El último elemento de nuestro costo directo va a ser el equipo y la herramienta, que va a ser el conjunto de máquinas y herramientas que se usan para un fin determinado. Se va a dividir en maquinaria, equipo y herramienta. Maquinaria consideramos pues todos los equipos grandes, camiones, grúas, retroexcavadoras, motoconformadoras, rodillos. Los equipos los vamos a considerar revolvedoras, bailarinas, cortadoras de piso y bueno, nuestra herramienta que va a estar integrada por herramienta menor, equipo de seguridad y en algunos conceptos en particular los andamios. Vamos a profundizar un poco en lo que son los materiales. Ok, el primer punto para conocer nuestros materiales dentro de una obra va a ser el conocimiento del proceso constructivo. Sin conocer el proceso constructivo va a ser imposible determinar los materiales a utilizar, aunque en muchas ocasiones o en su mayoría la descripción de nuestro concepto dentro del catálogo nos debe de indicar los materiales. De repente, cuando leemos un concepto, a lo mejor va a haber materiales menores que dentro de la descripción no vengan mencionados. Entonces, el primer punto importante para conocer qué materiales voy a utilizar es conocer el proceso constructivo, de qué manera voy a ejecutar mi actividad y saber todos los materiales que se involucran dentro del concepto. Por ejemplo, si tenemos una instalación de tubo de PVC, seguramente en la descripción vendrá salida hidráulica o salida sanitaria para WC con tubo de PVC de determinado diámetro. No nos dice como tal que se utiliza pegamento, pero al conocer el procedimiento constructivo, conocemos que para pegar dicho PVC ocupamos pegamento. Entonces, es una parte fundamental para la determinación de nuestros materiales. Ya que conocemos nuestro procedimiento constructivo, vamos a hacer un estudio de mercado. ¿Por qué es importante hacer un estudio de mercado? Porque eso nos va a dar un parámetro más amplio de los costos que tenemos, de las características en cuanto a tiempos de entrega, unidades de medida, créditos, pagos al contado, pagos con tarjeta de crédito, materiales en stock, etc. Y esto nos va a dar un panorama más amplio. ¿Cuál es el número de proveedores ideal para hacer un estudio de mercado? Mínimo 3. Si se pudieran más, es mucho mejor, puesto que tenemos las características suficientes para hacer la mejor elección. Ahora bien, cuando hacemos un estudio de mercado, mucha gente se basa en que el precio más bajo es el que mejor nos funciona, y es un error, puesto que la elección de nuestro proveedor va a depender directamente de las necesidades de nuestro cliente y de las necesidades que nosotros como constructora tengamos. Es decir, ejemplo práctico, podemos tener un cliente en casa habitación que requiere el colado de su losa de inmediato, pero no nos está pagando al contado. Habrá que conseguir un proveedor de concreto que nos pueda dar una línea de crédito. A lo mejor es un cliente que no requiere de inmediato su colado y podemos conseguir un precio más bajo, a lo mejor al contado. Son diferentes características y todo va a depender siempre del cliente. No siempre el precio más bajo es el que gana. Ojo con eso, porque de ello depende nuestra elección del proveedor, de las características que nuestro cliente tenga. Posteriormente, dado a este estudio de mercado para conocer precios, tiempos de entrega,
distancias de los proveedores, fletes y acarreos, etcétera. Conoceremos mediante esa cotización la unidad de compra. Esta unidad de compra siempre nos las va a dar el proveedor. Cada que nosotros cotizamos un material, tenemos que conocer la unidad en que se vende. Muchas veces ocurre el error de que algún concepto trae determinada unidad de medida y el material no coincide con la unidad de medida que trae nuestro catálogo de conceptos. Es decir, pintura. La pintura en un catálogo de conceptos es muy común que venga en metro cuadrado, hablando de una casa habitación, por ejemplo. La pintura no nos la venden como tal en metro cuadrado, la compramos en litro, en galón o en cubeta. Esa unidad tiene que ser transformada, cuantificada a razón de la unidad que tenemos en el concepto de trabajo. Entonces, esta parte de unidad de compra es súper importante. Ejemplo, bueno, ya vimos lo de la pintura. En el caso de, hablando de tuberías, en instalaciones, bueno, a nivel mercado hay muchísimas tuberías. Hay tubos que nos venden a tramos de 3 metros, tramos de 6 metros, tramos de 4 metros. Hablando, por ejemplo, tubería de tubo plus. El tubo plus viene a una dimensión de 4 metros. De repente tenemos conceptos de trabajo en los cuales nos marcan salidas a 3 metros. Ejemplo, no vamos a la casa de materiales o al Home Depot y pedimos 3 metros de tubo plus. Nos tienen que vender el tramo completo. ¿Qué hacemos con el metro sobrante? Bueno, habrá que cobrarlo. En el caso en que no lo podamos utilizar en otra obra, pues nos quedaríamos con ese sobrante. Pero al final el proveedor nos va a vender los 4 metros lineales que contiene el tramo. Entonces es súper importante conocer la unidad de compra de nuestro material para el tema de la cuantificación. Posteriormente viene ahora sí la cuantificación de acuerdo a nuestra unidad de compra, considerando la unidad de análisis en nuestro precio unitario, que es el ejercicio que vamos a hacer más adelante. Esos son los 4 puntos esenciales en el subtema de materiales. Posteriormente viene lo que es la mano de obra, nuestra fuerza de trabajo. Ok, en la parte de mano de obra, que son los trabajadores que nos van a elaborar nuestro concepto de trabajo, manejamos primeramente lo que es un tabulador de salarios nominales. ¿Qué son los salarios nominales? Son los salarios que nosotros le otorgamos a nuestro trabajador sin incluir las prestaciones de ley. Estos salarios nominales, como primer punto, los determina cada patrón, cada empresa. No hay una forma de tener un salario estandarizado en el país, puesto que va a depender mucho del mercado. Podemos estar en zona centro, Ciudad de México, por ejemplo, y tener el costo de un oficial albañil a este tiempo, abril del 2020, de 2.500 pesos. Y seguramente esos 2.500 pesos en zona sur o en zona norte no van a coincidir. Cada zona, de acuerdo al área geográfica, maneja diferentes montos, dada la zona geográfica, tanto a nivel económico como pues las distancias. Nosotros como empresa tenemos la facilidad de establecer a cada categoría de mano de obra, es decir, a cada trabajador de acuerdo a la actividad que desempeña, un salario base o salario nominal, que es exactamente lo mismo. Este tabulador de salarios nominales lo podemos elaborar como empresa basándonos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por medio de una comisión. Esta comisión se llama CONASAMI, Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Esta comisión, que depende directamente de la Secretaría del Trabajo, nos da un tabulador estandarizado de cada una de las actividades que existen, de cada uno de los trabajos, de los oficios, y nos da un salario base. Obviamente ese salario base muchas veces a nosotros en obra no nos funciona. Ejemplo, el salario mínimo en México al 2020, según el Diario Oficial de la Federación, es de 123.22 pesos. Si nosotros le pagamos a un trabajador
esa cantidad de 123.22 pesos tendría un sueldo a la semana de 862.54 pesos. Ningún trabajador de obra, creo que ninguna de las zonas en las que estamos, va a querer ganar 862.54 pesos. ¿Cómo llegué a esta cantidad? Multipliqué 123.22 pesos por 7. Se pagan los 7 días de la semana. Nos da el resultado de 862.54. Entonces, este es un salario mínimo que pues están pagando las maquiladoras, pues están ganando los obreros esa cantidad en salarios mínimos. En obra generalmente, bueno, el rango de mercado, un oficial está entre 2.500, 2.800, 3.000, 3.200, les repito, de acuerdo a la zona. Entonces, primeramente nosotros como empresa debemos de establecer nuestro salario nominal y a partir de ahí, ahora sí, basándonos en el estudio de mercado, veremos si esos salarios para nuestras categorías de mano de obra requeridas nos funcionan. Posterior a tener ya nuestro tabulador de salario nominal como empresa, nos vamos a ir, ahora sí, a calcular los costos con las prestaciones de ley que nos indica tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Seguro Social. A este cálculo de las prestaciones se le va a llamar FASAR, o bien factor de salario real. ¿Y qué es el factor de salario real? Es, como su nombre lo indica, un factor, un número, por el cual vamos a multiplicar nuestro salario base o nuestro salario nominal, que recordemos que es lo mismo, por el número que nos da el cálculo de nuestro FASAR, que en el cual se involucra tanto Ley Federal del Trabajo como Ley del Seguro Social, para obtener el salario real, que es el salario que ya incluye las prestaciones de estas dos leyes. Ok, tercer elemento del costo directo, equipo y herramienta. En equipo y herramienta vamos a ver los siguientes términos. Costo horario. Ok, el costo horario como definición es el dinero que yo gasto por la utilización de una máquina o equipo durante una hora. Este costo horario se va a calcular, más adelante lo vamos a ver, cómo se calcula y basándose en qué elementos. Este costo horario se ocupa para maquinaria y para equipos. Equipos que incluyan energía eléctrica o combustibles o alguna fuente de energía para su funcionamiento. Tenemos el equipo y la maquinaria en renta, que es cuando en nuestra empresa no contamos con ese equipo o esa máquina y los vamos a arrendar. Esta renta debemos de considerar que al final va a ser un mercadeo. Tenemos que ver proveedores que nos ayuden a conocer en qué condiciones nos van a rentar y qué incluye esa renta, ya que hay proveedores que nos rentan la máquina y nosotros nos hacemos cargo de combustibles, lubricantes, llantas, refacciones, si se descompone pagamos al operador, etc. Y hay proveedores que nos rentan todo en conjunto. Es importante conocer que esto depende de un mercado. Posteriormente vamos a tener tres elementos que se manejan en porcentaje, los cuales son equipo de seguridad, herramienta menor y andamios. Estos tres elementos, dada su naturaleza, no se pueden cobrar como piezas, ni como lotes, ni como un monto fijo. Estos tres van a ser variables. Más adelante vamos a ver de qué dependen y cómo se van a considerar y cómo se van a cobrar. Ok, vamos a comenzar a profundizar un poco en los materiales. Reiteramos la definición de materiales, van a ser los insumos requeridos para la ejecución de nuestras unidades de conceptos de trabajo determinadas a nivel listado. Estos insumos, bueno, tienen una cuantificación. Vamos a comenzar con un estudio de cuantificación, un ejemplo. En este video se va a presentar una cuantificación sencilla y posteriormente a complementar este ejemplo van a realizar cada uno en particular un ejercicio que va a venir adjuntado en la documentación de soporte. Tenemos un pequeño croquis de una trave. Traemos la descripción, que es una trave de concreto armado de 15
centímetros por 30 centímetros, armada con 4 varillas del 3 y estribos del número 2 a cada 20 centímetros, con concreto premezclado F'C 250 kilogramos centímetro cuadrado. La unidad de análisis de esta trave es metro lineal, para el ejemplo. Vemos del lado derecho nuestro croquis y traemos que la altura de nuestra trave es de 30, nuestro ancho es de 0.15 y nuestro largo, nuestra longitud es de 1 metro. Ok, tenemos en la parte inferior lo que son los costos. Estos costos que vienen aquí se hicieron basándose en un mercadeo, obviamente de acuerdo a su zona geográfica, al estado en el que ustedes estén. Los precios pueden variar, esto es para el ejemplo. Y tenemos que el concreto premezclado F'C 250 tiene un costo de 1.650 pesos el metro cúbico. Aquí ya comenzamos con la diferencia de la unidad de análisis, que es metro lineal, que es la unidad en la que voy a cuantificar mi trave, y mi concreto, que está medido en metro cúbico. Después tenemos la varilla, 14 pesos el kilo, y el alambrón, o la varilla del número 2, que cuesta 26 pesos el kilogramo. Ok. Tenemos lo que es nuestro ejercicio. En este ejercicio particularmente vamos a cuantificar el concreto, la varilla y el alambrón. Tenemos como primera parte lo que es el concreto. Tenemos las siguientes operaciones. 0.15, que recordemos que es el ancho de nuestra trave, por 0.30 por 1. Si checan el desarrollo de esta operación es metro por metro por metro. Al final esta multiplicación nos va a arrojar una cantidad en metro cúbico, que es de 0.045 metros cúbicos para esta trave de concreto armado. Tenemos posteriormente una multiplicación que va a ser nuestro factor de desperdicio. En el ejemplo estoy manejando un 1.05 como factor de desperdicio. ¿Por qué se le denomina factor? Para evitarnos el hacer dos operaciones. El desperdicio siempre va a estar medido con un porcentaje. ¿De qué depende? La mayoría de autores a nivel bibliográfico, la mayoría de autores en el tema de costos, manejan un factor de desperdicio constante del 3%. En la escuela, quienes están estudiando, quienes ya terminaron la carrera, quienes ya ejercen, siempre van a encontrar en la mayoría de los libros el 3% y nos lo hacen una costumbre utilizar el 3%. Sin embargo, el factor de desperdicio va a criterio. ¿Y a criterio de qué? Del procedimiento constructivo y de qué manera voy a ocupar mi insumo. Ejemplo, ahorita fue una trave, se maneja en alturas. Si consideramos que es concreto premezclado, tendríamos que considerar un equipo de bombeo, una bomba, y esta bomba puede ser o estacionaria o pluma. Si nosotros revisamos el proceso constructivo, vamos a darnos cuenta que necesitamos conocer desde qué tipo de insumo voy a tener, cómo me lo van a suministrar y cuál va a ser la maniobra. Yo ahorita manejé un porcentaje más elevado que los autores bibliográficos, puesto que estoy considerando que voy a utilizar una bomba. Si a lo mejor fuera un colado en piso, a lo mejor el 3% me serviría. ¿Y por qué a lo mejor? ¿Y por qué no lo doy como absoluto? Porque depende mucho del proceso. A lo mejor lo traemos premezclado, pero la olla no llega hasta donde vamos a hacer el colado y habrá que hacer un acarreo manual. Y eso nos va a generar mayor desperdicio. Es bien importante para forjar un criterio y determinar un porcentaje óptimo para el desperdicio, el conocimiento de la obra. Si yo no conozco todo lo que yo ejerzo, todas las actividades que mi mano de obra ejerce en lo que es la construcción de mi muro, de mi losa, de mi trave, y no conozco todo esa merma que va a generar para mis insumos, no voy a poder tener un porcentaje adecuado para mi insumo. Entonces es súper importante considerar que la experiencia en obra en esta parte para los criterios es muy importante. Ahora bien, multiplicado ese 0.045 metros cúbicos por mi factor de desperdicio, que es de 1.05, me va a arrojar que para mi metro
lineal de trave ocupo 0.047 metros cúbicos de concreto, que están reflejados en la unidad de medida metro cúbico, que posteriormente voy a multiplicar por mi precio de mercadeo, que fue de 1,650 pesos, y me arroja una cantidad de 77.55 pesos. Ahora bien, les comento, estos costos que yo les manejé para cada uno de los insumos son antes del IVA. ¿Por qué antes del IVA? Si ustedes han visto algún presupuesto, se van a dar cuenta que dentro de lo que es mi catálogo con su descripción, su unidad de medida, su unidad, su cantidad y su precio, al final se integra todo lo que es el IVA. Sumamos nuestro importe, tenemos un importe total y posterior al importe total viene el IVA. Recordemos que el IVA se aplica a toda el listado de importes de la obra. Entonces, siempre que hagamos un precio unitario, el costo que vamos a manejar para los insumos, para la mano de obra y para la maquinaria y herramienta va antes del IVA. Ok, entonces para el concreto nos dio un total de 77.55 pesos. Posteriormente vamos a tener lo que es la varilla. En este caso, la unidad de medida de la varilla es kilogramo. Sin embargo, nosotros a nivel croquis y a nivel análisis lo tenemos en metro lineal. Según nuestra descripción tenemos 4 varillas del número 3, que son las líneas que están más negritas. Ok, tenemos un armado con 4 diámetros, entonces técnicamente vamos a tener 4 metros lineales de varilla del número 3. En nuestra cuantificación tenemos 4 metros lineales que tenemos que multiplicar por el peso nominal de la varilla del número 3. Este peso nominal, que es de 0.56 kilogramo metro lineal, lo vamos a obtener de nuestra tabla de pesos nominales. ¿De dónde la sacamos? Bueno, de Manuel AMSA, de Villacero, de Fortacero. Cualquiera proveedor de varilla corrugada va a tener lo que es nuestra tabla de pesos nominales. Va a haber variaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces ocupan más decimales, pero es mínimo. Tiene que ser, al final de cuentas, muy acercado. Yo ahorita saqué el peso nominal de Manuel AMSA, 0.56 kilogramos metro lineal para esa varilla del número 3. Ok, entonces hacemos la multiplicación de 4 metros lineales por 0.56 kilogramo metro lineal y nos da un total de 22.24 kilogramos. Haciendo esta multiplicación se van a ir los metros lineales, nuestro resultado nos queda en kilos y vamos a multiplicar por nuestro factor de desperdicio. Si checan, a diferencia de lo que fue mi concreto, que manejé el 5% de desperdicio, a la varilla le estoy haciendo un 7%. Ese 7% lo estoy determinando puesto que en varilla llevo cortes, traslapes y ganchos. ¿Sale? Ese 7% es el que nos manejan también muchos autores en temas de costos y vamos a hacer el que utilizamos para el ejercicio. Nos da un total de 2.39 kilogramos que posteriormente vamos a multiplicar por 14 pesos con 50 centavos, que es el costo de mi varilla en kilogramos. Y nos da un total de 34.66 pesos. Ok, posteriormente viene el alambrón o la varilla del número 2. Esta varilla del número 2 o el alambrón se maneja para los estribos. Nosotros manejamos los estribos o anillos, comúnmente conocidos, por pieza. Las medidas más comerciales no las venden ya las casas de materiales hechas, armadas, o bien para medidas de secciones no tan regulares las fabricamos en obra. Compramos un rollo de alambrón o kilos de alambrón y se fabrican. Aunque esta medida que estamos manejando en nuestro croquis es comercial, sí existe,
vamos a considerarlo como si lo estuviéramos fabricando. Nos está manejando nuestro ejemplo una sección de 30 por 15, ya a sección terminada. Bien sabemos que esta trave pues debe de tener un recubrimiento. Ese recubrimiento, nuestro reglamento de construcciones nos maneja que es de mínimo 2.5 centímetros. Entonces, de esos 15 centímetros y de esos 30 centímetros habría que descontarles 2.5 de cada lado. Ese anillo o ese estribo se reduciría en la sección. Sin embargo, para mayor rapidez en el cálculo de nuestra sección, de nuestro costo de alambrón y de nuestra unidad en kilogramo, vamos a tomar la sección completa. Y lo que nos vamos a ahorrar va a ser agregarle el desperdicio. Porque técnicamente, aunque tenemos una sección de 30 y 15 centímetros, ya a la hora de ejecutar nuestro estribo, tendría que quedar de 20 y de 10, de 25 y de 10, porque le vamos a quitar 2.5 centímetros de cada lado. Esto considerando que vamos a utilizar el recubrimiento mínimo. Sin embargo, ya más detallado, tendríamos que tener un plano estructural en el cual venga detallado el recubrimiento que le vamos a dar a cada sección, de acuerdo a las dimensiones. En este caso, nosotros vamos a manejar lo que es la sección completa, les reitero, y posteriormente no le agregamos desperdicio. Primero vamos a sacar el número de piezas que vamos a tener. Tenemos que es una sección de 100 centímetros, puesto que estamos analizando un metro lineal, entre 20, que es la separación que nos da nuestra descripción en nuestro concepto. Esto nos da un resultado de 5 piezas y le tenemos que agregar una de arranque, porque a partir de esa primera pieza que nosotros coloquemos, contamos 20 centímetros hasta cubrir los 100 centímetros o el metro lineal de sección. Nos va a dar un total de 6 piezas para ese metro lineal de trave por 90. ¿De dónde salen estos 0.90 metros? De la sección completa de nuestro croquis. 30 centímetros de un lado, 30 centímetros del otro, 15 y 15. Les reitero, tomamos la sección completa. Entonces, cada pieza va a tener una longitud de 0.90 metros. Multiplicado por las 6 piezas nos da un total de 5.40 metros lineales. Si checan, ya no le agregué el factor de desperdicio. Esos 5.40 metros lineales los voy a multiplicar por el peso nominal de nuestra varilla del número 2, o de nuestro alambrón, que es de 0.249 kilogramo metro lineal. Me va a dar un resultado de 1.34 kilogramos que voy a multiplicar por el costo a nivel mercadeo, que fue de 26 pesos, y me arroja un total de 34.84 pesos. Esos son los resultados que nos da nuestra cuantificación. En este ejemplo utilizamos 3 unidades para el concreto metro cúbico, para la varilla kilogramo y para el alambrón también kilogramo. Chequen que en esta parte, aunque están involucradas diferentes unidades de medida de nuestros insumos, todo lo fuimos haciendo conforme a la unidad de medida de mi concepto, que en este caso mi unidad de análisis es metro lineal. Ok, posteriormente cada uno va a desarrollar lo que es su ejercicio particular, que va a venir agregado en nuestro documento de soporte. Va a ser un PDF en el cual vienen las características del ejercicio que tienen que hacer siguiendo este mismo principio.